Buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de las plataformas de Zoom y Facebook Live. Reciban una cordial bienvenida de parte de la Junta de Directores y todos los que formamos parte de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, así como de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Mi nombre es María Morales y hoy disfrutaremos de otra noche de charlas que son posibles gracias a la colaboración entre la Fundación Felisa Rincón de Gautier, la Asociación de Historia del Viejo San Juan y de un sinnúmero de conferenciantes que comparten de su tiempo, sus conocimientos y experiencias con todos nosotros sobre diversos temas, sobre historia, cultura, arte, entre otros. Agradecemos también a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y a Ricardo Pérez, que nos acompaña nuevamente como intérprete de señas durante la presentación. Esta noche nos acompaña el profesor Manuel Martínez Nazario, que nos adentrará en el mundo de los cómics. Ahora, unos breves datos biográficos sobre el conferenciante. Manuel Martínez Nazario es natural de Brooklyn, Nueva York, y ha vivido la mayor parte de su vida en San Juan, Puerto Rico. Posee un bachillerato de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con concentración en arte, y una maestría de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, con énfasis en bibliotecología de la misma institución académica. Su interés por la antroponimia puertorriqueña lo llevó a publicar un diccionario de nombres de pila femeninos creados en Puerto Rico. También su pasión por la genealogía lo impulsó a escribir un diccionario, pues no existía en lengua española una obra de consulta en dicho campo de investigación. Y en lo que nos trae hoy, Manuel Martínez Nazario ha demostrado un gran interés en torno al desarrollo de colecciones de cómics en bibliotecas universitarias. Su tema de tesis de maestría en su tema de tesis de maestría trató dicho interés y el artículo de revista. La carencia de cómics en las bibliotecas universitarias produjo una reflexión al respecto. Asimismo, la organización de las ferias de cómics en el vestíbulo de la Biblioteca José M. Lázaro son prueba de su fascinación en dicha fuente de información. Por cierto, la próxima edición de la feria se celebrará el 8, 9 y 10 de marzo en la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Al finalizar esta presentación, probablemente entenderemos un poco por qué a Manuel le gustan los cómics, pues su pasión por esta fuente de información y de entretenimiento se remonta a su niñez. Ahora volvemos y les recordamos a las personas que nos acompañan en Zoom que mantengan sus micrófonos apagados. Al finalizar durante la presentación va a haber momentos en que se van a leer preguntas que nos hagan llegar a través de texto por Zoom y por Facebook Live y se la haremos a nuestro conferenciante para que nos conteste y al finalizar tendremos otra sección para preguntas y respuestas. Ahora, muchas gracias y ahora los dejo con el profesor Manuel Martínez Nazario y la charla Puertorriqueños en el mundo del cómic, exhibición virtual. Adelante, profesor. Muy buenas noches. Quiero agradecer la invitación y este momento que vamos a estar compartiendo en la noche de hoy. Y pues inmediatamente procederé a compartir la pantalla. Muy bien. Me dejan saber si todo está muy bien. Bueno, comencemos. Qué bien. La exhibición virtual Puertorriqueños en el mundo del cómic fue concebida inicialmente como una exhibición presencial en el vestíbulo de la Biblioteca José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, como antesala a la tercera feria de cómics del sistema de bibliotecas, la cual se iba a celebrar del 24 al 26 de marzo de 2020. Ambas actividades, tanto la exhibición como la feria de cómics, fueron canceladas por la cuarentena, decretada por la pandemia del coronavirus. Como suelo decir ante situaciones adversas, de algo negativo se puede sacar algo positivo. Es por eso que me pregunté, ¿y qué hago ahora?
mientras recogía los cómics que ya había colocado en las vitrinas, se me ocurrió hacer la exhibición virtual y obviamente entré en ese proceso de reflexión y dije, bueno, la pandemia me quitó la feria, pero no me quitará la exhibición. Muy buena idea, pero ¿cómo hago la exhibición virtual? Comencé a buscar información, analicé mis opciones y tomé algunas decisiones. De esta manera es que nace la exhibición virtual Puertorriqueños en el Mundo del Cómic. Pero antes de comenzar, es necesario establecer los objetivos de esta presentación, los cuales son detallar la metodología utilizada en la elaboración de la exhibición virtual, enumerar los retos y las dificultades, presentar algunos datos generales de la exhibición, mencionar las figuras pioneras y las figuras destacadas actuales puertorriqueñas, visualizar un poco el futuro editorial, nada profundo, mencionar cuáles cómics y comentarios llamaron más mi atención, destacar el crecimiento profesional, enumerar los logros significativos, realizar un recorrido virtual y obviamente responder las preguntas de los participantes. Metodología. Pues inicialmente pues me encontré en este proceso de organización de las ideas, de todo lo que yo quería hacer, pues obviamente en el análisis me doy cuenta de que lo primero que tenía que establecer era el propósito de la exhibición virtual. Un proyecto de divulgación sin un propósito, le anticipo a cualquiera que va a ser un proyecto escabroso y probablemente podría fracasar. Establecer los criterios de selección, y cuando hablo criterios de selección me refiero a los criterios de selección de los cómics. Seleccionar los cómics del acervo, adquirir los cómics, digitalizar las cubiertas de los cómics seleccionados, seleccionar las plataformas en internet, subir los cómics, en este caso las cubiertas de los cómics, a las plataformas seleccionadas, añadir una breve descripción a todos los cómics, etiquetar o invitar a los escritores y artistas de los cómics. Propósito de la exhibición, como dije inicialmente, es muy importante, es una pieza fundamental, y con el propósito de divulgar la producción puertorriqueña de cómics. Por ahí fue que comencé. Segundo, dar a conocer a los escritores y los artistas de cómics. Más adelante van a notar todo esto, porque esta es la parte, yo le llamo la parte teórica. Más adelante van a empezar a encontrar el sentido a todas estas cosas. Mantener informado a los visitantes de las nuevas publicaciones. Y documentar los trabajos creativos. Fue necesario hacer unos tipos de advertencias, más bien, digamos, como unas notas explicativas de que no es una tienda virtual. Y con todo eso me preguntaban que dónde podían comprar los cómics. Esta exhibición no incluye todos los cómics producidos en o sobre Puerto Rico. Y de igual modo me escribía, no incluiste tal cómic de tal fulano de tal. Y esas son parte de las anécdotas que a pesar de que coloqué la advertencia, me mencionaban estos casos. No obstante, si deseas donar, vender o informar sobre algún cómic que no aparece aquí, comunícate conmigo a través de la aplicación Messenger. No es un repositorio digital de cómics. No se digitalizaron los cómics por las estipulaciones legales de derechos de autor. Esta última nota la coloqué posteriormente porque empecé a darme cuenta que me preguntaban que por qué no estaban los cómics todos digitalizados en esa página. Y pues obviamente le hacía esta explicación y yo dije, es necesario incluir esta advertencia. Selección de cómics. Ya como pueden ver en la fotografía, esta es una de 13 contenedores que tengo en mi casa de cómics, para que tengan una idea.
cómics hechos por puertorriqueños, cómics hechos por personas que no son puertorriqueñas, cómics sobre figuras puertorriqueñas, cómics sobre hechos históricos, cómics sobre lugares en Puerto Rico. Y, obviamente, no se incluyeron los libros ilustrados. ¿Por qué hago esta distinción? Porque noté en los pasados años, incluyendo, me estoy remontando al periodo de la tesis de maestría, ya me había dado cuenta que hasta entre los mismos profesores ponían como sinónimo los cómics y los libros ilustrados. Y ya hay una marcada diferencia entre ambos. Por eso no se incluyeron los libros ilustrados, porque no se acomodan a la definición de lo que es un cómic. Por ejemplo, hechos por puertorriqueños, aquí tenemos dos ejemplos. Alfa, que fue hecho por José Cruz, entre otros, y ese fue producido en Puerto Rico, pero también tenemos el de Alberto de Armas, que es puertorriqueño, está en Florida, y fue necesario, obviamente, incluirlo a él, aunque viviera fuera de Puerto Rico, pero es puertorriqueño. Escritores y artistas no puertorriqueños, como es el caso de Tom Billen, que es el autor de Chica Cabra, y también Mario Gulli y Joe Kitchen, porque ellos crearon un personaje puertorriqueño que fue publicado en la editorial Image. Personaje puertorriqueño, pues obviamente tenemos aquí el caso de Roberto Clemente, Luis Muñoz Marín y el artista Lorenzo Omar. Sucesos históricos, este primer cómic que ustedes ven al lado izquierdo, aunque no tiene título, pero se llama María. Y obviamente es un cómic que trata sobre los eventos catastróficos del huracán María en Puerto Rico en el 2017. También tenemos uno de contenido histórico porque tiene que ver con el descubrimiento de Puerto Rico. Y en tercer lugar, otro evento de gran importancia y relevancia en Puerto Rico es la historia de la iglesia en Puerto Rico. Lugares de interés, tenemos aquí Remando en la misma dirección, que es un cómic sobre el caño, Martín Peña. En el segundo lugar, que tiene mucha relevancia en nuestros días, Las playas son del pueblo, y es cómo nosotros, los puertorriqueños, debemos proteger el acceso a las playas. Y en tercer lugar, que a principios del año pasado tomó capturó la atención de las noticias, y fue el colapso del observatorio en Arecibo. Previo a eso, obviamente, se habían escrito una pequeña serie de cómics que trataban sobre el observatorio. De nuevo, lugares de interés: Caño Martín Peña, las playas de Puerto Rico y el observatorio de Arecibo. Esto que ven aquí, esta fue mi estación de trabajo. Esa computadora, bendito, pasó a mejor vida, ya no existe, me tuve que comprar una. Y pues miren, algo sencillo, una computadora, un escáner sencillo, económico, y empezar a trabajar con el escaneado. La plataforma que seleccioné. Traté o ausculté la posibilidad de utilizar unas plataformas especializadas de contenido, pero me cedía en la cantidad de imágenes a subir y obviamente pues me cobraban. Como todo esto era nuevo para mí, yo dije inicialmente voy a hacerlo en una plataforma que sea libre de costo. ¿Por qué libre de costo? Porque obviamente no sabía cuál iba a ser la acogida de este proyecto de divulgación. Y luego de evaluar varias redes sociales, pues decidí hacerlo a través de Facebook y Pinterest. ¿Por qué estas dos plataformas? Antes de eso, creo que es necesario hablar sobre las ventajas de la modalidad virtual. Muy importante. Puede ser más extensa la exposición en cuanto a contenido y a duración, o sea, al tiempo que puedo tener la exhibición colocada en este lugar. La interacción con los visitantes es más dinámica, mayor alcance geográfico
Los cómics no se dañarán por la iluminación en el vestíbulo. Ahí le estaba hablando como un bibliotecario, pues obviamente a veces desconocemos que la luz tiene un efecto nocivo sobre los impresos, el material impreso, y sobre las obras de arte también, pero a lo que nos corresponde a nosotros aquí, al material impreso. Y obviamente se elimina la posibilidad de hurto. Y por último, se recopilan datos estadísticos más abarcadores. Aquí elaboré esta tabla para que ustedes logren visualizar o entender por qué yo seleccioné Facebook, o pues, tal vez algunos me han dicho, ay, ¿por qué no te quedaste con una sola plataforma? Y yo, bueno, en la medida que yo pueda tener 2 o más, mucho mejor, porque probablemente lo que tiene una no la tiene la otra. Por ejemplo, en el caso de la visualización, ambas plataformas son muy buenas. Información de la página, ese consabido renglón de las páginas que dice About, solamente Facebook lo tiene, Pinterest no lo tiene. Sin embargo, en la organización de las imágenes, y esto es algo que lo vamos a ver más adelante en el recorrido, Pinterest es 100 veces mejor que Facebook. En el caso de la descripción de las imágenes y descargar las imágenes, ambas plataformas sí ofrecen esa posibilidad. En el caso de Facebook, tiene la opción de búsqueda. Es la famosa lupita pequeña que se coloca en algún lugar de la página que te permite hacer búsqueda dentro de esa página. Y en el caso de Pinterest, por ahora no. Eso no quiere decir que en el futuro lo tengan, pero por ahora no lo tienen. Y ambas plataformas proveen la oportunidad de interactuar con los visitantes. Una gran diferencia que hay con las exhibiciones virtuales es que te permite interactuar con las personas. Si tienes la opción de notificación que te envía un mensaje al celular, desde tu teléfono celular puedes responder a las preguntas o a las reacciones de los visitantes. Típicamente, antes de todo este asunto de la tecnología y demás, si el autor o el gestor de la exhibición estaba presente en la exhibición, pues tú podías hacerle preguntas, pero si el gestor, el autor, el creador no estaba en la exhibición, tienes que dejar una nota y ver cuándo él te respondía. En ese sentido, las exhibiciones virtuales pues son más ágiles. Por eso es que hace un ratito atrás les comenté la importancia, o en este caso que las plataformas pueden ser dinámicas. Y al final, tanto Facebook como Pinterest ofrecen un análisis de desempeño de la página. De igual modo, esto lo vamos a ver más adelante. Facebook le llama Insights y Pinterest le llama Analytics. Esto es una breve muestra de esos números estadísticos que produce Facebook. Me permite ver qué por ciento de los visitantes pues, te los clasifica por género, te los clasifica también por años, o sea, edad. Me permite ver cuál es el país que más visita o de dónde provienen las mayores visitas, la ciudad y el idioma. Y esto para mí es interesante porque me permite ver, tener una idea. A veces uno se queda con la curiosidad de cuál será el país que más visita mi exhibición. Y más adelante se van a quedar sorprendidos porque si se fijan aquí en el caso de Facebook, Puerto Rico y Estados Unidos son los más que visitan la exhibición en Facebook. Sin embargo, en Pinterest, Puerto Rico no aparece entre las primeras 10 países. Increíblemente, México es el país que más visita la exhibición en Pinterest. Aunque si se fijan en la parte de género y de edad, más o menos se mantiene una proporción muy similar en el caso de Facebook. Y en el caso de México, que muchos lo sabemos, tanto México, Estados Unidos, España, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Ecuador, gozan de una rica cultura del cómic. Aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a estos países saben que el cómic es un asunto muy serio, muy importante en estos países, y eso pues obviamente me capturó mucho la atención. Retos. Como cualquier proyecto de este calibre, implicaba unos retos. ¿Cuáles eran esos retos?
identificar y adquirir los cómics que dejaron de publicarse. Para ello, tuve que producir o crear una lista de títulos, establecer una red de escritores y artistas, y le anticipo, fue un poco difícil. Darle seguimiento a las nuevas creaciones, de igual modo, es un reto e implica ciertas dificultades. Que la exhibición virtual logre un mayor alcance en Internet. Eso es otro de los grandes retos. Darle mantenimiento a la exhibición virtual, porque les digo con toda honestidad, llevo muchos años analizando los contenidos de algunas páginas y aquí es donde yo creo que fracasan muchas páginas o proyectos de divulgación porque de momento dejan de darle mantenimientos, los visitantes se dan cuenta y dejan de visitar la exhibición virtual. Seguir luchando contra el prejuicio hacia el cómic. Obviamente son muchos años leyendo cómics, muchos años escuchando a las personas manifestando sus prejuicios. Y en tercer lugar, cuando estuve en los estudios graduados, tanto de maestría como cuando estaba elaborando la propuesta de investigación doctoral, pues me di cuenta de que seguía el prejuicio hacia el género del cómic. Y pues, obviamente, este es otro de los grandes retos que queda como que indirecto, pero no es tan indirecto, realmente es directo. Dificultades. Así como hay retos, hay dificultades. Conseguir los primeros cómics. ¿Por qué? Bueno, décadas de 50 y 60. Esos son los cómics de mayor que realmente me llamó mucho la atención y me alarmó. Primero, porque era considerado literatura desechable. De hecho, el papel que se utilizaba era el papel de periódico y una de las características era, además de tener el plomo, era que era un papel desechable de periódico que estaba diseñado para botarse. Y obviamente muchos terminaron en el zafacón. Baja producción, no se imprimían grandes cantidades, digamos 1 o 2 millones de cómics por cada, no. Los números eran dramáticamente bajos, en ocasiones 100, 150, 200. Y estamos hablando que probablemente hay cómics que han desaparecido. Como mencioné hace un rato, la pobre calidad del papel y la ausencia considerable en las bibliotecas y los archivos. Me di a la tarea de buscar en múltiples bibliotecas y archivos y todos de manera rotunda me decían, nosotros nunca guardamos los cómics. Dificultad número 1, conseguir los primeros cómics. Dificultad número 2, establecer el contacto inicial con algunos escritores o artistas. Miren, tan sencillo. Algunos escritores o artistas no responden porque probablemente no tienen como interés o no tienen la costumbre de estar respondiendo los mensajes de todo el mundo. Otros no acostumbran leer los mensajes, sencillamente no los leen. A veces están muy ocupados y eso es muy entendible y no muestran interés en el proyecto de divulgación por diversas razones. Tercera dificultad, algunas editoriales, compañías y bibliotecas no responden los mensajes. De nuevo, algo muy similar en el caso de los escritores y artistas, no responden los mensajes. Datos generales de la exhibición virtual. Esto es un panorama general sobre la exhibición virtual. Tipo de publicación, si se fijan, solamente un 5% son lo que se podría considerar antologías. ¿Qué son antologías? Recopilaciones de historias. Son diversas historias, diversos escritores, diferentes artistas. Los llamados one shot. One shot son una sola historia, escrito por un grupo en específico, y trata sobre una historia que no tiene continuación. Y lo más popular, obviamente, la llamada serie. Las series son cuando se publica un cómic, el cómic número 1, número 2, número 3, número 4, y tienen una secuencia. Los idiomas. Esto fue algo que ya desde la tesis de maestría ya yo lo había visto y me había llamado mucho la atención porque la mayor parte de los cómics fueron escritos en inglés, la mayor parte. Y
durante mi investigación de estudios graduados, en los cuestionarios que yo había elaborado, los encuestados manifestaban que preferían leer en inglés. Y eso pues, fue algo que, se lo digo con toda honestidad, a mí me sorprendió, porque yo pensaba que tal vez un 65% iba a preferir español, pero mira, no fue así. Pie de imprenta. Ok, para aquellos que no entiendan lo que es el pie de imprenta, es el lugar de publicación, la editorial y el año. Esos tres elementos son de vital importancia al momento de catalogar un recurso de información. Si se fijan, un 37% no tenían toda la información incluida y un 5% no tenían nada, no tenían ni el lugar de publicación, ni la editorial, ni el año de publicación. Traten de imaginarse el catalogador, cómo entonces puede catalogar el recurso de información, sí, pero no va a tener esos datos vitales. Una vez una estudiante graduada me hizo una gran pregunta: ¿y cómo usted sabe que esos cómics son de puertorriqueños? Y yo les digo, recuerda que guardamos cómics que traten sobre Puerto Rico, y esos son fáciles de identificar, pero también tratamos de conseguir cómics que hayan sido escritos por otros y que traten sobre puertorriqueños. No sé si más o menos me van entendiendo, pero básicamente en ocasiones también había un artista que ya tenía una serie de cómics y da la casualidad que ese ejemplar en particular no le puso la información, pero obviamente ya yo sabía que es puertorriqueño. Lugar de publicación. Si se fijan, están bastante proporcionados en los lugares de publicación, o sea que entre Estados Unidos y Puerto Rico, pues más o menos estamos hablando de que un 60% se publican entre Estados Unidos y Puerto Rico, pero hay un 40% que no lo indica. Es extremadamente difícil determinar, aunque no lo hayan indicado, dónde se publicaron. Y eso es una gran dificultad o reto, de nuevo, para el catalogador. Las editoriales, un 85% incluyen una editorial, pero un 15% nada que ver. ¿Por qué? Porque mucho de lo que se produce en Puerto Rico lo hacen de manera artesanal. Y la persona, con todo el respeto que se merece, pues entendió que no era necesario incluir una editorial porque realmente lo hizo en la marquesina de su casa, en la sala de su casa, en el balcón, en algún lado lo hizo. Y pues entendía que no era necesario incluir una editorial porque realmente no existe una editorial. Los puntos de compra, a veces me preguntaban, Manuel, ¿tienes tantos cómics? ¿Dónde tú los consigues? Pues fácil. En la YMCA se celebraba cada 3 meses, creo que era así, cada 3 meses se celebraba una convención de David Comic Clan y ya ese era un lugar oportuno para darme la vuelta para ver qué había nuevo en el ámbito local. El consabido Puerto Rico Comic Con, el Aguada Comic Fest, el Manga Criolla, Tintero, que en los últimos años estuvo celebrando en el pueblo de Río Piedra, en Casa Ruth, el Día del Cómic Local en diferentes tiendas de Puerto Rico, entre otras actividades, como es el caso ahora de la Feria de Cómic y de lo que se han estado haciendo en la Universidad Ana Geméndez, para mencionar algunos de los lugares. Puntos de compra, estos son los logos de algunas de las tiendas más conocidas en Puerto Rico de cómics. Obviamente Metro Comics, que queda en San Patricio, el Capitán Granuja, Librería Mágica, La Casita en Aguadilla, The Bookmark, que hay varios por ahí, El Candil en Ponce, Casa Norberto en Plaza Las Américas y Libros AC, que ahora ya no se llama Libros AC. Tengo que actualizar esta presentación, ahora es The Bookmark. Pues fueron ellos los que adquirieron esta librería en Santurce. Esos fueron los puntos de compra físicos, pero también existen estos lugares en internet donde uno puede comprar cómics. Pues aquí hay algunas de las más reconocidas, ya ustedes, yo creo que de todas estas las más conocidas es eBay y Amazon. Y en el Facebook Marketplace también hay personas que colocaban o colocan todavía de vez en cuando cómics usados. Yo estaba muy pendiente o me doy la vuelta de vez en cuando y busco.
y encuentro uno que otro. Indie Planet, que va en amplio crecimiento porque ofrece la oportunidad de publicar los cómics de los nuestros o de cualquier persona y lo pueden vender ya sea en formato digital o impreso por medio del mecanismo Prints on Demand. O sea, lo ordenas y ellos lo imprimen y te lo envían. O sea, que no hay no hay un almacén con 20,000 copias de un cómic en particular a esperar a ver cuál se puede vender. Y ellos realmente no funcionan así. Y esta estrategia ha sido muy efectiva. Tipos de cómics. Muchos se preguntarán, y me gustaría hacerle esa pregunta, obviamente no me la tienen que responder ahora, y se lo pueden hacer la pregunta a ustedes mismos. ¿Cuántos tipos de cómics existen? Aquí voy a empezar por orden alfabético y les voy a dar un ejemplo. Autobiográfico, como es el caso de Persepolis, aventura, Future Quest, ciencia ficción, Star Wars, de crítica social, El Gran Mafalda, deportivo, detectivesco, educativo, erótico, fantasía, gay and lesbian, histórico, horror, esto no se acaba, humorístico, infantil, misterio, picaresco, y en el caso del picaresco yo creo que recuerdan mucho aquí bastante gente de los cómics de Condorito, los cómics de índole político, religioso, romántico, sociológico, superhéroe, que es el más popular de todos los cómics, suspenso y los conocidos como del viejo oeste o de vaqueros, los llamados western. ¿Por qué le hago esta presentación de los tipos de cómics? Para que logren visualizar la gran cantidad de cómics que existen, los tipos de cómics. Y la literatura bibliotecológica, de todas las que consulté, lo máximo que presentaban eran 12 tipos de cómics diferentes. Y yo dije que es imposible, tiene que haber más. Y seguía buscando y buscando y buscando, hasta que me vi obligado a crear yo mismo la lista y decir, son tantos tipos de cómics, 24 en total. Ahora nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántos tipos de cómics puertorriqueños existen? Para cada una de las categorías o tipos de cómics hay un cómic puertorriqueño. En el caso de autobiográfico, Happiness Will Follow, de Mike Hawthorne. Y uno dirá, ¿Mike Hawthorne es puertorriqueño? Sí, es puertorriqueño. Aventura, Wiley, excelente, de Alice Vanessa Falto. Ciencia ficción, Darian. Crítica social, Raíces Boricua. Deportivo, lo vimos hace un rato, el de Roberto Clemente. De hecho, hay varios de Roberto Clemente. Hay uno de tipo detectivesco, educativo, los famosos cómics de Tony y Gabriel en Egipto, de la Escuela de Artes Plásticas, excelentes cómics. Erótico, Greek Love. Fantasía, Gay and Lesbian. Histórico, horror. Tenemos Guía de Supervivencia de José M. Rodríguez. Humorístico, tenemos a Guabamán de Reinaldo León. Infantil, manga, misterio, picaresco, político, religioso, romántico, sociológico, superhéroe. O sea, los puertorriqueños han podido producir, aunque sea un cómic mínimo por cada uno de los tipos de cómics. Ahora vamos a pasar a las figuras pioneras puertorriqueñas. En Estados Unidos tenemos unos casos muy interesantes, como es el caso de Alejandro Schomburg Rosa, natural de Aguadilla, y quien se desempeñó grandemente en el periodo del Golden Age. Para que tengan una idea del Golden Age, este periodo dorado del cómic en Estados Unidos que va desde el 1938 al 1955. Y obviamente precisamente hoy por la tarde hubo una presentación en torno a esta gran figura del cómic en Estados Unidos, y que hay que ver la gran cantidad de especialistas, historiadores, conocedores del cómic durante dicho periodo que reconocen la labor impresionante de Alex Schomburg. En segundo lugar, tenemos a Rubén Moreira Buitrago,
que luego utilizaba un seudónimo que era Rubimor. También se manifestó en la parte final del Golden Age, pero donde más trabajó él fue durante el llamado Silver Age, el periodo plateado, y el Bronze Age, que es el periodo de bronce. Estas son algunas de las cubiertas que ellos trabajaron. Y una de las obras más emblemáticas de Rubimor, en este caso Rubén Moreira, fue que tuvo la oportunidad de dibujar a Tarzán durante año y medio, casi 2 años. En tercer lugar, si se fijan en la fecha de defunción, murió hace poco Ernesto Erni Colón, quien de nuevo se manifestó, tuvo la oportunidad de trabajar en el periodo del Silver Age, Bronze Age y el Modern Age, en la época moderna que va desde 1985 hasta el presente. Su labor fue excepcionalmente buena y estuvo trabajando cómics, dibujando cómics prácticamente hasta el día de su muerte. De nuevo, repasando, todos estos puertorriqueños donde se dieron fue en Estados Unidos. En cuarto lugar tenemos a Ángelo Torres, está vivo todavía, logré comunicarme con él varias veces por correo electrónico. Ya obviamente está por cumplir 90 años de vida. Y donde más se desempeñó él también, él llegó como en la parte final del periodo plateado, el Silver Age, y obviamente se manifestó, trabajó fuertemente en el periodo de bronce y el periodo moderno. Sus trabajos más emblemáticos se publicaron en la revista Mad. No sé si conocen esa revista. Él era uno de los artistas de esa revista. Esa revista tenía la particularidad de que trabajaron varios. Ellos se decían que eran locos. Ellos mismos se decían que eran mad, eran locos. Y pues no había un solo artista que hiciera toda la revista. Eran varios artistas. Y él hasta los otros días pues estuvo trabajando en esa revista. En Puerto Rico tenemos la figura de Ismael Rodríguez Báez, quien yo considero el padre del cómic en Puerto Rico. Si se fijan, las personas, esas figuras pioneras del cómic en Estados Unidos fue el ámbito, el escenario donde ellos trabajaron y se dieron a conocer fuertemente. Aunque Rubén Moreira trabajó en Puerto Rico en su etapa final de vida, algunos trabajitos en Puerto Rico, pero ellos donde se hicieron fue en Estados Unidos. Sin embargo, y no le estoy quitando mérito a los que estuvieron en Estados Unidos, pero en el caso de Ismael Rodríguez Báez, que murió en el 2016, él es considerado el padre del cómic puertorriqueño porque ya desde la década del 50, específicamente 1955, él ya estaba produciendo cómics. Mientras los demás puertorriqueños estaban trabajando y haciendo cómics en Estados Unidos, él estaba haciendo cómics en Puerto Rico. ¿Okay? Eso es bien importante que lo tengan claro. Es bien interesante la gran cantidad de trabajos que él hizo. Se ha especulado mucho cuántos cómics él hizo, porque los trabajos principalmente que él hizo fueron comisiones. Por ejemplo, ustedes ven arriba, Hal de Arriba, es un cómic que fue comisionado por el Partido Popular Democrático. El que está a la derecha, el Partido Nuevo Progresista, pidió que se hiciera un cómic para que se hablara sobre el progreso y la seguridad que traería la estadidad. El que está a la derecha, Basta Ya, fue un cómic que fue comisionado por un partido político en República Dominicana ante unas elecciones que se esperaban tuvieran una amplia participación ciudadana de dominicanos, y pues le pidieron desde Puerto Rico que hicieran cómics. Fuego fue comisionado por el Banco de Ponce y fue distribuido entre los puertorriqueños que vivían en Estados Unidos, porque había un aumento considerable de incendios en la ciudad de Nueva York. Y pues una manera de orientar y enseñarle, educar a los habitantes puertorriqueños sobre el cuidado que había que tener con los incendios, pues se creó este cómics. La Asociación de Industriales de Puerto Rico
le pidió a Ismael Rodríguez Báez que preparara una serie de cómics que se tituló Siempre Adelante, dándole énfasis a todo lo que es o eran las compañías privadas en Puerto Rico. Y a la derecha, Caribaná, fue un cómic que está terminado, pero no se ha publicado. Está en manos de la familia de Ismael Rodríguez Báez y hay que ver cuándo podrían publicarlo. Yo tuve la oportunidad de verlo, obviamente no pude fotografiar más que la cubierta, pero me parece que es un trabajo muy interesante que aunque podría considerarse un cómic histórico porque hablan de los taínos, pero realmente es fantasía. Figuras destacadas actuales, pero obviamente tenemos que hablar de la gran figura de George Pérez, quien se manifestó grandemente prácticamente finalizando el Silver Age, pero donde más creció él fue en el periodo de bronce y la época moderna. Él está vivo todavía, está muy enfermito, tiene un cáncer muy severo en el páncreas. Y aquellos que saben de medicina saben que ese tipo de cáncer es muy fuerte, muy agresivo. Y pues lamentablemente él está en la ciudad de Nueva York, él nació en Nueva York, sus padres están vivos, tienen más de 90 años, y sus padres son naturales de Caguas. De hecho, están los padres por allá acompañándolo, imagínense, en un proceso tan fuerte como este. Y pues en esta imagen que les acabo de poner aquí, o mejor dicho, estas imágenes que he colocado en esta página, pues me gusta empezar con estos cómics que no son de la vertiente o de las grandes editoriales como DC Marvel. Y pues me gusta destacar también ese asunto de lo que se hace fuera de las grandes editoriales. Ha tenido la oportunidad de dibujar sobre Wonder Woman, Batman, Superman, los grandes superhéroes. Se le atribuyen múltiples creaciones o co-creaciones de personajes de DC, entre ellos Nightwing, que antiguamente era, o mejor dicho, Nightwing es Robin, pero ya adulto. Entre otras creaciones fantásticas que ese hombre colaboró con otros grandes artistas de cómics. Tenemos a Ricardo Álvarez Ribón. Yo creo que con ver ya la carátula de Turey el Taíno ya sabemos de quién estamos hablando ahora y que obviamente este trabajo creativo también ha estado de la mano de la esposa de Ricardo Álvarez, que es Magali. Y pues obviamente yo creo que es una de esas piezas que son muy emblemáticas en la historia gráfica de Puerto Rico. Muchos lo recuerdan con mucho amor, porque realmente caló mucho en la mente colectiva del puertorriqueño. Y estamos hablando de más de 30 años de trayectoria histórica. De igual modo tenemos el caso de Martín Gaudier, que ha sido capaz de crear grandes personajes, entre ellos los conocidos Tato y Kenepo, Capitán Miau, Sato el perro, bueno, ¿qué no ha hecho Martín Gaudier? Y le ha dado un enfoque también educativo a sus trabajos creativos, que eso ha gustado mucho. Muchos niños de hace 20 años atrás, que ahora estamos hablando que tienen 30 años, probablemente 35 años, cada vez que ven a Martín Gaudier se remontan a su niñez. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que tienen los artistas puertorriqueños, que son capaces de crear una memoria agradable y permanente. Tenemos a David Álvarez. David Álvarez es otro de los grandes artistas puertorriqueños. Tiene sus personajes creados por él y actualmente está trabajando con unas cosas fabulosas y ha tenido la oportunidad para trabajar grandes obras en Estados Unidos, como es el caso de Looney Tunes, los Muppets. Realmente el portafolio de David Álvarez impresionante, siempre está ocupado, siempre tiene nuevas creaciones y hay un personaje que está ahí a punto de salir que es Coto Cotorra. A mí me encanta porque es la cotorra puertorriqueña y es a ese personaje que es capaz de cautivar a cualquier lector. También tenemos a Rangeli García, probablemente algunos no sabrán quién es ella, pero ella es la que tiene el podcast o tiene esta página que se conoce como De la Nada.
de la nada esos videos son muy populares en Puerto Rico, porque obviamente presentan una crítica social, política y económica de las situaciones más apremiantes de nuestra sociedad puertorriqueña. Pero, y no con decir pero le estoy quitando importancia a su trabajo, pero a lo que nos corresponde aquí que tiene que ver con los cómics, esto es una muestra de los trabajos donde ella ha hecho o ha trabajado, siendo Nompac lo más reciente y es la primera novela gráfica de ella. Pues generalmente los demás trabajos que ustedes están viendo aquí en pantalla son trabajos cortos, pequeños, pero Nompac es una obra que tiene más de 200 páginas y les digo que es fabulosa, el trabajo es extraordinario y obviamente sin quitarle mérito a Samuel Figueroa y a Paula Amarillo que son parte de ese equipo creativo. Excelente trabajo. Tenemos a Kenneth Rocafort. Muchas personas a veces me preguntaban, ¿y él es puertorriqueño? Yo sí, él es de Mayagüez, Puerto Rico. Está radicado en Estados Unidos actualmente. Y de nuevo, en la parte superior, o casi todo lo que están viendo aquí, son trabajos que están fuera de la corriente de las grandes editoriales, sin dejar de mencionar que sí ha hecho grandes trabajos y todavía sigue haciendo grandes trabajos para Marvel y DC. Impresionante el arte de él, tiene unas características muy particulares, terminas conociendo su trabajo y dice, esto lo hizo Kenneth Rocafort. Y exactamente, está muy bien querido, muy bien posicionado en la industria del cómic estadounidense y disfruta de una gran popularidad, pero no es una popularidad regalada. Ha sido trabajada con mucho esfuerzo y sacrificio y ha podido imprimir en sus trabajos su particularidad de su idiosincrasia de sus trabajos. Tenemos a Eliana Falcón, excelente artista, excelente escritora, también aquí de Puerto Rico. Cosmic Fish es su obra, su novela gráfica que ya salió recientemente el segundo tomo. Ambas obras yo creo que llegan o sobrepasan las 300 páginas. Un trabajo meticuloso, tiene una paleta de color muy particular y es interesantísimo leer. Y ella escribe en inglés y es tremendo trabajo. Tenemos a Vita Ayala, New Yorican. Ella vive o está actualmente viviendo en Nueva York porque es natural de Nueva York. Y los trabajos que si se fijan en pantalla son trabajos recientes, son trabajos que están corriendo y la lista es un poco más extensa. Lo que pasa es que para efectos de esta presentación solamente tengo espacio como para colocar 6 cubiertas, pero su lista de producción un poquito extensa. Y eso pues nos debe de sentir orgullosos porque ella ha sido muy productiva. Ella es escritora y los trabajos son muy buenos. De verdad que vale la pena. Tenemos a Edgardo Miranda, que yo creo que han tenido la oportunidad de ver algunos de sus trabajos. Yo creo que el más emblemático de todo lo que estamos viendo aquí es La Borinqueña, aunque el Reconstruction fue muy popular porque trabajó en este trabajo creativo porque fue una respuesta ante el azote del huracán María. Una recopilación de historia, agrupó un montón, o sea, muchos artistas y escritores de cómics hicieron una obra que realmente es para la historia gráfica de Puerto Rico. Él está radicado en Brooklyn, Nueva York, y pues desde allá y él visita con cierta frecuencia la isla de Puerto Rico y pues mantiene un vínculo y esto es una de las cosas que ha llamado mucho la atención de su obra, además de que él ha contribuido y trabajado en otros trabajos creativos y obviamente pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Dónde se encuentran los escritores y los artistas puertorriqueños? Esto se lo comparto porque realmente no sé si tienen la misma curiosidad y yo dije, ¿dónde están metidos los puertorriqueños? Esto es algo bien interesante porque yo decía, bueno, vamos a ver, ¿dónde están los puertorriqueños? Bueno, pues deben estar los puertorriqueños nacidos en Estados Unidos y que se mudaron a Puerto Rico. De esos solamente 3. O puertorriqueños nacidos en Estados Unidos y que viven en Estados Unidos, o sea, se quedaron en Estados Unidos, 39 de ellos. Puertorriqueños nacidos en Puerto Rico y que se mudaron a Estados Unidos. Y en este caso son 25 y les digo que este número fue aumentando, yo diría que en los últimos años
se han ido fácil como más de 15 artistas puertorriqueños, se fueron por diferentes razones que todos sabemos. La situación social, política y económica de Puerto Rico pues, ha obligado que más de 600,000 puertorriqueños se han ido de Puerto Rico. Y los números del censo me apoyan lo que estoy diciendo. Ha disminuido la población en Puerto Rico. Y obviamente, ante esa situación, los artistas y escritores de cómics puertorriqueños no han sido la excepción. Son producto de esa migración y lo vemos aquí. Y si se fijan, la mayor parte de los puertorriqueños pues, son nacidos en Puerto Rico y viven en Puerto Rico. Y este dato, pues quería compartirlo para que vieran dónde están metidos los puertorriqueños. Y cuando digo los puertorriqueños me refiero a los escritores y los artistas. El futuro editorial, como dije al principio, pues el futuro editorial, esto es una valoración de mi parte, lo que yo pude darme cuenta, lo que percibí. Algunos de los artistas y escritores se están moviendo o están considerando moverse a las plataformas electrónicas. Y esto se lo digo porque al yo elaborar esta exhibición virtual, recuerden que fue a partir del inicio de la pandemia. Y la pandemia obligó a muchos a moverse a las plataformas digitales. ¿Por qué lo hicieron? Miren, los costos elevados de impresión, o sea, la impresión de cómic es elevado. Y en muchas ocasiones los artistas o los escritores de cómics terminan perdiendo dinero. Se han identificado varios cómics nacidos electrónicamente sin versión impresa y eso me preocupa a mí. Yo como documentalista, como bibliotecario, me llama mucho la atención de que se produzcan electrónicamente y no haya una versión impresa. ¿Por qué? El día que esa plataforma se le deje de pagar las anualidades para el mantenimiento de ella, ese contenido desaparecerá. Tan sencillo como eso. Y eso pues, es de preocuparse. Como parte de ese futuro editorial, hay algunas editoriales que han estado operando ya sea en Puerto Rico y en Estados Unidos, porque me han preguntado, ¿hay editoriales? Sí, hay editoriales en Estados Unidos y Puerto Rico. Aquí tenemos la de Armas Comics, que pertenece a Alberto de Alma, está radicado en Orlando. Pánico Press, de Ángel Fuentes, que está radicado en Nueva York y Estados Unidos. Camilo Ruiz tiene True Independent Comics y él está radicado en Virginia, Estados Unidos. Carla Rodríguez y Rosa Colón, las artífices de Soda Pop Comics, están radicadas en San Juan, Puerto Rico. David Álvarez, que se lo mencioné hace un rato, él vive en San Lorenzo, Puerto Rico, y tiene David Álvarez Studio. Excelente página, pueden visitarla. Iván Plaza está localizado en Tampa, Estados Unidos. Recientemente publicó un cómic que se llama Coquí. Muy interesante su trabajo creativo. Tenemos a Manuel Carmona en Virginia, Estados Unidos. Tenemos a Pedro M. Cortés en San Juan, Puerto Rico, a través de la editorial Burbujas. Y ahora vamos a una parte que, de nuevo, esto es curiosidad, son datos, están ahí presentes y quiero compartirlos con ustedes. A veces me han preguntado, Manuel, de todos esos cómics que tú tienes, ¿cuáles son los más que te han llamado la atención? Bueno, en primer lugar, me llamaron mucho la atención los cómics de ambiente, inspirados en ambiente. Si se fijan, estamos hablando al rescate de nuestras playas, el cuidado de los arrecifes, el Caño Martín Peña, todo lo que implica ese lugar ecoturístico de valor ecológico, perdón. Estamos hablando de los bosques privados, todos lo vemos en las noticias cuando están las tortugas acercándose a las playas de Puerto Rico a colocar sus huevos. Si se fijan, hay un gran interés en el medio ambiente y estas son pruebas de ese gran interés. Me llamó también mucho la atención a la obra que mencioné hace un rato, la de Cosmic Fish y Los Mundos de Lone Star. ¿Por qué? Porque son novelas gráficas. La gran mayoría de la producción de cómics en Puerto Rico caen bajo la categoría de serie, como lo vimos en los datos aquellos estadísticos, y muy pocos se han adentrado, se han atrevido a trabajar la novela gráfica, que la novela gráfica por definición es más extensa y es un arco, o sea, una historia en particular,
y obviamente es más extensa. Y estos pues, me llamaron la atención desde el punto de vista de novela gráfica. Wiley es una serie, esta serie tiene varias dimensiones, entre ellas la educativa, la fantasía y la conciencia ambiental. También podría considerarse que tiene contenido de historias en torno a los taínos en Puerto Rico, que podríamos entonces, como mencioné, la educativa, y utilizó el lenguaje taíno y el uso de varios elementos de la flora y la fauna. Alice, que es la creadora de este proyecto creativo, ella es fanática, pero fanática de la fauna puertorriqueña. Ella es amante de los pájaros, le encanta la flora también, las plantas. Y yo creo que una persona con esa sensibilidad, por eso es que fue capaz de producir. Es encantador este cómic, se lo puedo recomendar a cualquiera. Como les mencioné hace un rato, él es puertorriqueño, Mike Hawthorne. Esta cómic me llamó mucho la atención a tal punto que yo creo que ha marcado mi vida en la lectura de cómics. Y mira que he leído tantas cosas, pero esto realmente fue impactante, como este autor en esta obra que es considerada autobiográfica, él habla de su vida y habla de su mamá, las impactantes anécdotas, historias de su vida. Y se los digo, se las recomiendo a ojos cerrados, es tremendo trabajo, pero tremendo trabajo de Mike Hawthorne. La historia de la iglesia de Puerto Rico, este cómic fue subvencionado por la Arquidiócesis de San Juan. Según me dijeron, pues, este cómic solamente fue una edición limitada y se regaló a cada uno de los párrocos de las iglesias de la Arquidiócesis de San Juan. O sea, que no se hicieron mucho. Y el guión y el arte estuvo a cargo del artista español Miguel Versosa Martínez. Una obra exquisita, muy bien trabajada, con cuidado, con rigor. Y realmente vale la pena. Me llamó mucho la atención porque ya muy poco los cómics que se hacen de este tipo. O sea, me refiero a los cómics de historia, que tienen contenido histórico. Menudo, Alegría Juvenil. Si les digo algo, no me lo van a creer. Yo me enteré de este cómics en uno de los viajes a México. Yo cuando veo una estantería de cómics antiguos, que uno los consigue barato, cuando yo veo ese cómic, yo, ¿qué? Menudo. ¿Cómo va a ser? Y entonces yo empiezo a buscar en mi memoria y recuerdo yo de niño, de joven, es que, oye, es cierto, Menudo dio fuertemente en México. Y ahí está la prueba de que dio fuertemente. Se comenzó a publicar en el 1982 y finalizó en el 86 con 160 ejemplares. Yo solamente pude conseguir 10 de ellos. Y los primeros cómics están bastante caros. Estamos hablando de cerca de $300, no pesos, dólares. Los primeros ejemplares. Y dije, no, está bien, déjalo ahí. No estoy para eso. Es mucho dinero que uno termina gastando. Pero me llamó mucho la atención los cómics de Menudo. Los Muñequitos. Los Muñequitos fue una serie que se produjo, empezó a publicar en el 1973 y obviamente los créditos de autoría fueron englobados como taller de comunicación gráfica. ¿Por qué? Porque fue un periodo muy fuerte de persecución en Puerto Rico por ideales políticos y como denunciaban múltiples asuntos que iban en contra del gobierno de Puerto Rico, pues se prestaba a la persecución, al carpeteo. Y obviamente ellos, si aparecía algún nombre, era un seudónimo, no aparecían los nombres de ellos. Luego con el tiempo, pues obviamente uno fue descubriendo quiénes fueron los que trabajaron los cómics y los enfoques eran pues sociológicos, políticos y económicos. Y esto, uno de los agravantes de esta publicación es que se utilizó un papel pero de baja calidad y están en pésimas condiciones. Solamente he podido conseguir 8 de ellos, pero hasta donde me dicen se hicieron cerca de 20. Y de nuevo, lo que comenté al inicio de la presentación, esta es prueba de que muchos desaparecieron. Y eso es preocupante.
de Puerto Rico War, me llamó mucho la atención este cómic de John Vázquez Mejías, que de hecho el año pasado sí, él hizo una presentación acá en Puerto Rico sobre este trabajo y trajo cómics. Y aquellos que son de arte o conocen sobre algunos métodos de impresión, estas ilustraciones fueron elaboradas por medio de grabados. Cada página era una plancha. Era una plancha de grabado, se aplicaba tinta y se imprimía. Y esto es una cosa impresionante. O sea, hacer esto de esta manera no es fácil. Eso no lo puede hacer cualquier persona. Y pues no se hace en una imprenta per se, sino que se hace en un taller muy particular para hacerlo en forma de grabado. Genial el trabajo. Este lo conseguí también en México porque yo no sé si ustedes conocen quién es Ríos. Río, el nombre de él es Eduardo del Río, pero yo creo que muy pocas personas fuera de México lo conocían así, todo el mundo lo conocía como Ríos, porque obviamente él es parte de ese movimiento contracultural del cómic en México. Y fue una figura importante en la década de los 70, 80 y 90. Y en esta serie, Los Agachados, él le dedicó un número a Puerto Rico, que es el ejemplar 118. Él hizo uno que sí de Haití, que sí de Cuba, que sí de Nicaragua, o sea, hizo de varios países, de hecho hizo hasta uno de Estados Unidos, pero en este caso en particular fue de Puerto Rico. Y me llamó mucho la atención y esto es podría considerarse este cómic como algo raro, porque no sé si alcanzan a ver la calidad del papel. Pasa lo mismo que los cómics que les mencioné o le enseñé hace un rato, que son los muñequitos, y es un papel de baja calidad y obviamente baja producción. Me llamó la atención estos dos cómics porque, y aunque ya mencioné uno de ellos, el otro, Puerto Rico Strong, es una recopilación de historias en donde se agruparon varios artistas y escritores de cómics. Y pues obviamente estos trabajos surgieron como respuesta a los efectos desastrosos que todos conocemos de los huracanes Irma y María en el 2017. Para que tengan una idea, en total, en ambas obras, estamos hablando de más de 150 escritores y artistas se unieron en estas publicaciones. Y realmente esto es un hecho histórico en el mundo del cómic en Estados Unidos y en Puerto Rico. Saluden a nuestros conciudadanos de Puerto Rico. Esta página se publicó en 14 cómics de DC Comics en abril de 1963. Esto me lo mencionó un amigo. Me dijo, mira, Manuel, esto lo publicaron. Y yo, pero ¿y dónde lo publicaron? No sé. Okay, empiezo a investigar, a buscar. Soy como un sabueso. Hasta que no consigo las cosas no me quedo tranquilo. Y pues conseguí, pues obviamente el dato que fueron publicados en 14 cómics de DC Comics, y esto es alguna de las cubiertas de los cómics donde apareció esa página completa en donde se resaltaba la importancia de nuestros conciudadanos puertoriqueños. Obviamente esto va dirigido hacia los lectores estadounidenses, diciéndole a los residentes en Estados Unidos que los puertorriqueños son conciudadanos. Y esto es un tema que desde el 63 hasta el día de hoy sigue en boga, sigue caliente. Se presentan figuras como Orlando Cepeda, Luis Muñoz Marín, Graciela Rivera, Rita Moreno, José Ferrer, Pablo Casal, que aunque no es puertorriqueño, pues donde se dio a conocer grandemente fue aquí en Puerto Rico, y el primer rector miembro de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez. Muy interesante esta página. Comentarios que más llamaron mi atención. Tom Belan, o Belan, como quieras pronunciar, escritor estadounidense. Según una persona me dijo, él es americano anglosajón. Y yo me quedé así, wow, americano anglosajón. Me quedé obviamente reflexionando sobre esto. Y dice, no sé por qué está incluido en las obras de Tom Belan, porque son editoriales estadounidenses. Bueno, lo acusaron hasta de apropiación cultural y enriquecimiento inmoral. Y yo obviamente muy cortésmente le respondí a la persona y decía, gracias por su comentario, lo agradezco mucho. Porque realmente la exhibición virtual no es para entrar en controversia ni dar
respuesta ni dar explicaciones más allá de lo que ya yo había explicado, pero denota obviamente ciertos prejuicios o tal vez cierta ignorancia, porque Chica Cabra es un personaje que creó Tom Villan y donde se creó fue en Puerto Rico. Ella se convirtió en Chica Cabra en El Morro y toda la historia se desarrolla en Puerto Rico. Él estuvo vinculado sentimentalmente con Lily García y a raíz de esa relación que tuvo con Lily García fue que él logró publicar True Story, Swear to God. Y es algo bien interesante esta obra porque es la visión de él en forma de cómic de su experiencia o sus experiencias viviendo en Puerto Rico y su vínculo con Lily y con los puertorriqueños. ¿Ves? Y solamente ya con esto es una obra que debe estar incluida en esta exhibición virtual. ¿Por qué? Porque trata sobre Puerto Rico, es de contenido sociológico, cultural y creo que es importante. Aquí no es Capitán América, aquí el personaje es Bantam. Un poquito de falta original porque es Batman pero con las letras alteradas, pero ahí vamos. El personaje puertorriqueño es Roberto Velázquez, que es el que está a mano derecha, y los creadores de este personaje puertorriqueño estuvo en manos de Mark Grunwald, David Ward, MC Wyman. Y obviamente pues me llamó la atención. Y pues me decían que por qué estaba ese cómic ahí, porque esa es una editorial estadounidense, los creadores son estadounidenses. Ese tipo de cosas. ¿Recuerdan cuando yo les dejé mencionar que había que seguir luchando en contra del prejuicio? En contra del prejuicio hacia el cómic. Esta es una prueba de eso. Contenido pornográfico. Nosotros como bibliotecarios hemos aprendido a no discriminar de la fuente de información. Fuente de información es fuente de información. No estamos para quitarle ni añadirle valor, nada. Es una fuente de información. Los investigadores trabajarán con ella. Me preguntaron que por qué esa obra estaba ahí, porque era de contenido pornográfico. Más bien es de contenido erótico, específicamente gay and lesbian. El cómic no está vinculado con Puerto Rico. Es un escritor extranjero, me decían. Y yo, miren, esta obra es de Aldo Álvarez, ¿no? Que ahí dice Dale Lazaroff. Y yo, mira, Dale Lazaroff es Aldo Álvarez, pero alterando el orden de las letras. Aldo Álvarez es mayagüezano, tuvo que recurrir al uso de un seudónimo porque en ese periodo él estaba en proceso de ganarse una permanencia en una universidad en Chicago, para que ustedes vean el discrimen que las personas tienen que enfrentar. Y tuvo que utilizar ese seudónimo porque él también sentía la necesidad de publicar sus cómics. Y hasta ahora, hasta donde tengo entendido, ha publicado 16 cómics de contenido erótico, específicamente cómic gay. Las caricaturas no son cómics. Y yo, ay Dios mío, yo cómo le explico a esta persona. Miren, las caricaturas cuadran muy bien con la definición de arte secuencial. Existe una relación estrecha entre las imágenes y el texto narrativo y posee un hilo conductor narrativo. Lo que pasa es que rompe con las convenciones o los paradigmas del cómic tradicional, lo cual lo están haciendo montones de escritores y artistas de cómics. ¿Y por qué entonces no puede considerarse las obras como piensa el colonizado como un cómic? Parte del proceso de educación y de dar a conocer. Crecimiento profesional, adquisición de nuevo conocimiento para mí, obviamente. Autores y artistas puertorriqueños desconocidos por mí. La diversidad temática es amplia. El manejo de las plataformas me ayudó a desenvolverme mejor en este entorno virtual. Aplicación de lo aprendido en los estudios graduados. Esto fue un gran momento para yo demostrar cómo se organiza la información, cómo puedo darla a conocer y cómo la voy a promover. Como parte de ese crecimiento profesional, aplicación de las estrategias de búsquedas, base de datos, repositorios digitales, inventarios, catálogos, citas bibliográficas, entrevistas, páginas de artistas y escritores, noticias en internet. Y miren todos los sitios que yo me paso conectado. Además de que tengo cierto, ¿cómo les digo? Muchos que me conocen en la Universidad de Puerto Rico saben que cuando hay algo que no aparece me lo pedían y aparecía. ¿Cómo? Pues no sé. Dicen que es un don, no.
Realmente era cuestión de buscar con insistencia. Contribuir con las necesidades de información de los investigadores, porque se me acercaban investigadores a hacerme preguntas en torno a algo en particular sobre los cómics, daba la casualidad que tenía la información, además de que tengo el acervo en mi casa, y pues podía darle ideas de por dónde podían conseguir la información o simplemente proveerle los datos concretos. Establecer comunicación con los artistas y escritores, eso es parte del crecimiento profesional porque me permite establecer vínculos con personas ligadas al mundo del cómic, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Varios artistas y escritores se comunicaron para que se incluyeran sus trabajos creativos. Algunos de ellos me obsequiaron sus cómics, otros me los vendían y otros donaron artes originales también. Esto fue parte de ese proceso y esta es muestra de las cosas, del artes originales que recibí y que tengo en mis manos, y pues agradezco mucho a todos los que me han donado, y hay unas que otras piezas que me han seguido regalando que no las incluí en esta foto, y pues realmente pues, me siento muy honrado. Y como parte de ese crecimiento profesional, pues obviamente al igual que estoy aquí con ustedes hoy, pues me han invitado a participar en podcasts y en entrevistas en noticieros. Cuando el 14 de diciembre del año antipasado, sí, el antipasado fue, estamos en el 22, 21, en el 20, 14 de diciembre del 2020, Silvia Scott estuvimos hablando como una hora y me dedicaron bastante tiempo de la pandemia a lo positivo, y una vez que se acabó el reportaje que salió en el Canal 4, eso me empezaron a bombardear de todos lados, por el Messenger, correo electrónico, personas se enteraron de esa página, empezaron a escribirme y demás. Y realmente fue algo que fue como un detonante de reacciones. También participo en otros podcasts que son especializados en cómics en Puerto Rico o que giran en torno al arte secuencial. Rectificar confusiones de algunas personas, y eso es algo normal, no se sienta uno mal. Tenía que rectificar con cierta insistencia que la exhibición virtual no es un museo, no es una biblioteca, no es un archivo, no es un repositorio digital, no es una tienda, es un proyecto de divulgación. No soy historiador, soy bibliotecario, documentalista. Y me asusta cuando dicen, no, es que queremos hablar con usted porque usted es un experto de cómic. Y yo, no, detente. No, yo no soy experto. Yo soy amante del cómic. Tengo problemas con que me cataloguen como experto porque me da miedo esa palabra realmente. Logros significativos, ya estamos terminando, no se asusten. Se ha ampliado la red de escritores y artistas. Se pudo desarrollar un directorio geográfico. Se le ha podido dar seguimiento a muchas de las nuevas creaciones. Se reorganizó la exhibición, se crearon secciones por autores y materias. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Se proveyó un espacio para la promoción de las nuevas publicaciones. Y los artistas y los escritores lo agradecen porque es como que un lugar donde se amplifica ese proceso de promoción libre de costo. A diferencia de otros lugares que probablemente le cobrarían a uno de ellos anunciarse, yo no le cobro nada, todo para darle una promoción. Se reafirman las ventajas de una exhibición virtual, como ya les mencioné. Se ha logrado un alcance internacional. En el caso de Facebook, pues tiene 1,000 seguidores o más de 1,000 seguidores, mientras que en Pinterest recibimos, este número tengo que actualizarlo, anda ahora por 41,000 personas o visitantes mensuales. 41,000 personas mensuales visitando la exhibición en Pinterest. Y yo jamás me hubiera imaginado eso. Y eso es impresionante. El recorrido virtual. Ahora vamos a proceder a cambiar la pantalla. Alguien me envió un mensaje por aquí. Vamos por acá. No puedo. Déjame mover un poquito esto aquí. Ok. ¿Se puede ver? Sí, no cambia. Bueno. Ok, déjame darle share. Bueno, sí, estoy share. Lo están viendo, ¿verdad? Dice el recorrido virtual. Sí. Ok. Estamos en la página ahora mismo de Facebook.
Lo que se ve es la presentación con la hoja de título recorrido virtual. Ok, pues déjeme darle stop share a esto. Ahora vamos a... Ahora. ¿Ahora se ve? Ahora se ve. Muy bien. Es un recorrido sencillo, nada complicado. Una de las cosas que más llama la atención de la página de Facebook, obviamente estamos mirando el modo administrativo. El usuario probablemente no lo va a ver así, pero me permite, si se fijan, recuerdan cuando les dije que todas las secciones que yo fui creando por creador o por tema, pues no me permite Facebook ponerle en orden alfabético. Y esto para mí, no es que yo padezca de OCD, es que yo como bibliotecario me gusta tener las cosas organizadas. Y esto para mí me da problemas. Por eso que Pinterest, voy a dar un brinquito para Pinterest un momento. Miren cómo en el caso de Pinterest, ¿lo están viendo? Sí, se ve. Pues si se fijan, me dice que tengo 1893 pins y todos me lo permiten tenerlo alfabéticamente ordenado. Ahora yo puedo respirar aquí tranquilo. De hecho, a veces si estoy en alguna tienda y tengo la duda si tengo X o más cual cómic, voy a mi teléfono, abro Pinterest y busco a ver si lo tengo. Déjame verificar si lo tengo. Por ejemplo, vamos a poner de ejemplo aquí a Daniel Torres. Tenemos a Daniel Torres, pues me permite ver cuáles son los cómics que tengo de Daniel Torres. Cada uno de ellos tiene una breve descripción. ¿Ves? Y si se fijan, me dice de todas las cubiertas que he colocado aquí de Daniel Torres, la más vista ha sido esta. Y eso pues, me ayuda a tener una idea y a veces cuando hay datos significativos, yo me comunico con el autor y le digo, mira, esta cubierta tuya es la más popular en la exhibición. Un ejemplo, vamos a ver otro caso por aquí, en el caso de Héctor Tico Jiménez. Esta yo la estuve trabajando recientemente y por eso es que no he tenido tantas visitas. Pero entonces, cuando vamos a ver la figura que les mencioné hace un rato de Kenneth Rocafort, al tener tantos, ¿cómo se llama? Seguidores en Estados Unidos, hay unas cubiertas aquí. Un ejemplo, esta la han visitado 1400 veces. Y esto es el arte de esta cubierta, lo único que le hizo. Solamente hizo la cubierta. Y 1400 personas lo vieron, lo van a ver aquí. 1400. Y es una cosa que uno se queda impresionado. Esta 317, 198. Y esto te permite, en este caso de Pinterest, te ver qué ha hecho ese puertorriqueño en el mundo del cómic. De nuevo, esto no es exhaustivo, no está todo. Estamos en constantes actualizaciones. Cada vez que consigo algo lo digitalizo, tengo que leer el cómic para ver de qué trata. ¿Ves? Estos fueron los trabajos que tengo hasta ahora de Miguel Ángel Sanjurjo, que en paz descanse, a quien le estamos dedicando la feria de cómics. Y de hecho él participó como exhibidor en la feria de cómics en la edición pasada y pues ya no está con nosotros, murió recientemente y pues genera un interés, la gente empieza a visitar qué fue lo que él hizo y esto, como les dije, permite documentar el quehacer. Regreso acá a Facebook para ver los insights. Me permite ver el desempeño de la página, quiénes están siguiendo, cuántos seguidores tengo, cómo ha ido en aumento poco a poco. Si alguien le dio un follow, recientemente alguien le dio un follow, no me dice quién es. Vamos a ver qué más, de los likes. Hay una gran diferencia entre los likes y los followers. Yo prefiero los followers. Porque alguien que pasó accidentalmente, vio algo, le dio un like a algo y siguió por ahí, realmente no le presta interés, pero me gustan los seguidores o followers porque sé que están dando seguimiento a la página. Y eso pues, es significativo. ¿Ves? Esta página tiene 1414 seguidores. Versus, vamos a ver ahora. ...178 seguidores. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible
que tenga 178 seguidores y lo estén viendo más de 40,000 personas. Pues esa es una de las cosas bastante interesantes. No sé si se lograron ver aquí. Dice que esta página en particular, o en total, tengo 178 seguidores, pero 76,000 visitas mensuales. Pero como tengo otra carpeta ahí, como la ciudad de Nueva York, pues no quiero pensar que todo es de los cómics. Ahora vamos a ver acá. Las impresiones que ha ido generando, 81,000 impresiones. El engagement, 242, eso es bastante bueno. Eso es lo que logro cautivar. Llamar la atención. Me lo das por board. Si se fijan, en el caso del puertorriqueño en el mundo del cómic, me equivoqué, les dije que 41,000, no, voy por 52,000 impresiones mensuales. Y eso es mucho, eso es bastante. Y por eso es que yo digo que es bien importante que nos demos a conocer, y esta plataforma ha ayudado a amplificar la exposición de los trabajos de los nuestros. Stop share. Y nada, básicamente pues ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Eso es todo por el momento. Sean indulgentes conmigo con las preguntas. Si hay algo que no puedo responder, no lo podré responder. Y pues, de nuevo, gracias por su atención. Las personas que nos acompañan por Facebook Live, pueden escribirnos sus preguntas por los mensajes. Igualmente los participantes de Zoom pueden entonces ahora, si tienen alguna pregunta que quieran hacer, pueden encender su micrófono. Por aquí por el chat, Eduardo Ríos nos pregunta, ¿cuál fue el primer cómic que se acuerde añadido a la colección física de cómics puertorriqueños? Bueno, Eduardo, definitivamente no fue Tranquility Bay. Él es el autor y el escritor de Tranquility Bay. Tremendo trabajo. Mira, realmente no lo recuerdo. No sé cuál fue el primero que digitalicé. De verdad que ha sido bien difícil. Recuerda que todo esto yo empecé a digitalizar y tú me veías maquinando cómo yo iba a hacer las cosas. Y ya de hecho ya tenía varias cubiertas digitalizadas, que por eso tal vez no recuerdo. Realmente es como cuando me hacen la pregunta, Manuel, ¿cuántos años llevas leyendo cómics? Y yo, wow, más de 40 años. ¿Y cuál fue tu primer cómic? Y yo, vaya usted a saber, yo no recuerdo cuál fue el primer cómic que yo leí, cuál fue el primero que me gustó, cuál fue el primero que odié, nada. Son cosas que por lo menos no le doy importancia. Por aquí tengo otra pregunta que hace Anne-Marie Figueroa. ¿Qué profesionales están involucrados en la creación de un cómic? ¿Y qué debo hacer si deseo hacer un cómic? Oh, muy bien, muy buena pregunta, Anne-Marie. Wow. Mira, una de las cosas que me ha ayudado a hacer esta exhibición virtual es una cosa, que yo no soy escritor ni artista de cómic, y eso por lo menos me ha ayudado a estar desde afuera de manera objetiva. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta, bien importante que, por lo que yo he visto, hay personas que pueden hacerlo todo, hacen todo, escriben, hacen las ilustraciones, hacen los entintados, hacen los colores, hacen las letras, hacen la edición, la impresión, hacen todo. Y eso es una carga bastante pesada para una sola persona. Sin embargo, como dije, he visto muchos artistas o escritores que han recurrido a artistas para que hagan las ilustraciones. Han recurrido a otras personas para que hagan el entintado, que es aclarar esos dibujos. Hay otros que deciden dejarlo en blanco y negro sus trabajos, pues no requieren de un entintador que se encargue de hacer los colores. Otros pues recurren a un corrector, un editor, que yo entiendo que es muy importante, y obviamente llevan ya el producto final a una imprenta y allá la imprenta se encarga de imprimirlo.
O sea, que es algo que yo creo que tal vez debería darte la vuelta por la feria de cómics. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener sobre 34 artistas y escritores de cómics. Y yo sé que gustosamente muchos de ellos tú le podrías hacer un acercamiento que te oriente, que te pregunten. O sea, que tú preguntes cómo es ese proceso y pueden tener una conversación de lo más amena. Vilma Pérez nos comenta, excelente, muchísimas gracias por la presentación, muy didáctica e importante para destacar la trayectoria poco conocida del cómic puertorriqueño. Sí, así es, ciertamente. Se hace, yo creo que construimos grandes puentes poco a poco. No podemos, yo me encargo de hacer lo que estoy haciendo, otro se encarga de cubrir la historia del cómic puertorriqueño, otro se encarga de hacer trabajos artísticos, otro se encarga de hacer historia. Yo creo que entre todos podemos hacer mucho y creo mucho en eso. Y como dije hace un ratito, no soy escritor ni artista de cómic, los respeto y los admiro un montón, ellos no tienen idea, que para mí eso es impresionante lo que ellos hacen. Y ya ante esa situación yo dije, bueno, pues zapatero a sus zapatos, pues yo me voy entonces a coger a lo que yo sé, a mi especialidad, que tiene que ver con desarrollo de colecciones, tiene que ver con la divulgación de la información, creación de nuevos conocimientos, y pues me concentré en eso, en lo que yo soy especialista. ¿Quién más que tenga alguna pregunta y puede encender su micrófono para comentar o hacer preguntas? Por Facebook Live, Elsa Ortiz comenta, excelente presentación, gracias por toda la información. Gracias a la orden. Por aquí, por Zoom, si alguien quiere comentar, damos unos minutitos. ¿Algo más que quieran aportar? ¿Verdad? Muy interesante. Yo era una de las que no sabía cuán abarcadora es el arte del cómic aquí y que hubieran tantas personas puertorriqueñas que han aportado al mismo. Sí, así mismo. Estamos en un proceso de descubrimiento continuo y yo creo que de esto se trata, es aprendizaje, compartir la información, porque para eso estamos. Para eso estamos, para dar a conocer la producción creativa e intelectual de los nuestros en diferentes campos. Pues no solamente es en el cómic, de todo, o sea, literatura, obras de teatro, cine. Hay tanto que hacer en Puerto Rico y hay tanto talento en Puerto Rico que yo creo que es momento de dar a conocer la producción de los nuestros. Y pues yo me he concentrado en los cómics. Y de nuevo, yo no lo sé todo, no soy experto, he ido aprendiendo sobre la marcha, seguiré aprendiendo y cuánta actividad hay que tiene que ver con cómics, ahí yo me asomo y pues lo veo como una oportunidad de aprendizaje. Bueno, ahí se ve la promoción de la actividad, ¿verdad? Sí, no sé si se escuchó la pregunta de Anne-Marie Figueroa, si se necesita de un presupuesto para crear cómics. Ay, bueno, sí, le digo con toda honestidad, esto es a base de testimonios de artistas y creadores de cómics. Sí hay un presupuesto y en muchas ocasiones, pues yo lo más que he escuchado es que ellos dicen que no recuperan el dinero invertido. Por eso es que muchos artistas o escritores de cómics se han movido al entorno digital, como es el caso de Indie Planet. Dicho sea de paso, no tengo intereses con Indie Planet de ningún tipo. Te estoy dando un ejemplo solamente. Lulu también. Son plataformas que tú puedes subir tu trabajo creativo y aquel que lo compre, que decida cómo lo quiere, si lo quiere electrónico o lo quiere impreso. Y ahí pues yo creo que te estás
estás teniendo la oportunidad de no tener pérdida. Máxime ahora que la situación económica no está muy bien y esto es un asunto global. He visto que muchos puertorriqueños, o realmente algunos, están publicando sus cómics libre de costo en Webtoons. Webtoons es una plataforma donde tú puedes poner tus trabajos de modo experimental, que es lo que yo creo que te podría recomendar ahora, Mari, que lo experimentes, empieces a subir tus trabajos ahí para ver cuál es la reacción de la gente. Obviamente, porque no vas a saber cuál es la reacción de la persona, si realmente va a tener una acogida, y si la tiene, Dios quiera que sea así, pero obviamente pues te va a servir de indicador para moverte y decir, bueno, pues voy a hacerlo impreso o lo voy a dejar solamente digital. Es una decisión muy tuya y es mi consejo. Y puedes contar conmigo si algún día produces un cómic, no te olvides de mí, me busca, Manuel, necesito promoción, ayúdame en esto, pues vamos. Y para eso estamos, para ayudar. Mari dice que le encantó la presentación, soy diseñador gráfico y me gusta aprender sobre otros artistas. Muy bien, fantástico. Profesor, usted dirá si tiene otra Nada más. información. Le agradezco infinitamente la oportunidad de compartir un rato con ustedes. Espero no haberlos aburrido, espero que les haya gustado. Y nuevamente, gracias a Ricardo por lo que estás haciendo. Realmente me gusta mucho. Es la primera vez que participo en una presentación y en donde nos estamos comunicando con otros que yo sé que les interesa también este asunto de los cómics. Muy agradecido. Muchísimas gracias. Entonces, le agradecemos a todos por acompañarnos en esta interesante charla y los esperamos en las próximas. Gracias al profesor Manuel Martínez Nazario por compartir su conocimiento y sus experiencias, ¿verdad?, con nosotros y exponer sobre la gran aportación de puertorriqueños en el mundo del cómic y cuán abarcador es este género artístico, fuente de información y de entretenimiento. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook como Fundación y Casa Museo Felisa Rincón de Gautier para conocer sobre nuestros programas y actividades. Y pues esta charla quedará colgada en nuestra página de Facebook para los que quieran volver a verla en el futuro o personas, ¿verdad?, que se sigan enterando, ¿verdad? Este mundo de la tecnología, todos los días podemos ver charlas que se han hecho meses atrás, así que pues la van a poder encontrar en la página de Facebook y también estará disponible próximamente en YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Gracias, profesor. Un placer, ¿verdad? Me cuidan. Así que, y buenas noches a todos. Los esperamos en próximas charlas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.